2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Quiero averiguar si puede haber en el orden civil alguna regla de administración legítima y segura, considerando a los hombres como son y a las leyes como pueden ser. Esta es la introducción del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, el cual vamos a analizar a continuación. El tema que tenemos para cuarto de secundaria en Ciencias Sociales es el origen de los estados aquí en América. Bienvenidos una vez más con ustedes el profesor Newton para hablarles de Ciencias Sociales. Acompáñenme. Muy bien, vamos a empezar hablando del origen de los estados aquí en América y tenemos que empezar justamente por algo muy importante como es nuestra línea del tiempo. Empezamos hablando un poquito acerca de lo que ha sido 1776 con la fundación de los Estados Unidos. Este primer aporte, digamos, de una liberación dentro de lo que ha sido América va a dar paso a 1789, lo que ha sucedido justamente con la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla y todo esto. Posteriormente, en 1809, podemos hablar de lo que han sido los primeros gritos libertarios aquí en América. Los tenemos acá, justamente en Chuquisaca y La Paz, propiamente el 25 de mayo y el 16 de julio de 1809. Y recorriendo mucho más allá, ya en 1825, justamente el 6 de agosto con la declaración de nuestra independencia y la firma del acta. ¿No es verdad? Ahora sí, vamos a hablar que todos estos puntos han tenido un origen, propiamente dichos, en América Latina, con el origen de las ideas libertarias. Estamos hablando de la Ilustración, ¿ok? En el siglo XVIII muchos pensadores, muchos filósofos empiezan a surgir con nuevas ideas que van a ir sumando de poquito acerca de cuestionar algunas cosas que estaban cimentadas desde años anteriores, mucho tiempo atrás. Aquí podemos ver a John Locke como uno de los padres, se piensa el fundador de lo que ha sido el pensamiento liberal. El pensamiento ilustrado, que va a tener muchos aportes, como les digo, como Rousseau, Voltaire o Montesquieu, van a ir a cuestionar muchos de las simientes que tenía el Estado, el gobierno, la monarquía o el absolutismo en ese momento. Por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau, en el libro que les leí al principio, en el contrato social, va a hablar mucho acerca de cómo nosotros como seres humanos tenemos una libertad, pero esa libertad que nosotros tenemos dentro de un espacio, la tenemos que ceder en parte para poder conformar una sociedad. Esta sociedad que va a tener justamente leyes, organización, economía y demás, justamente tiene que tener un tipo de control. Ese control propiamente dicho va a ser el Estado, ¿no? Es justamente de eso de lo que hablar con Jacobo Rousseau, cómo nosotros, como seres humanos, como ciudadanos libres, podemos delegar un poco de nuestra libertad para poder vivir en sociedad. Aquí tienen un pequeño choque de ideas que va a haber justamente en el pensamiento ilustrado de ese entonces. Van a estar Rousseau y Maquiavelo por otro lado. Para Rousseau, el ser humano es bueno por naturaleza. Para Maquiavelo es todo lo contrario. El ser humano es malo por naturaleza, pero es la sociedad lo que lo vuelve bueno. ¿Okay? Aquí ustedes pueden tal vez charlar con sus hermanos, con sus papás, pueden acercarse. Papá, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Los seres humanos somos buenos por naturaleza o malos por naturaleza? ¿Y qué papel juegan el Estado y la sociedad en ese aspecto? Pueden ponerse a discutir ahí, a debatir. Va a ser un tema muy bonito, pueden ampliarlo mucho más. Continuando con este pensamiento, es decir, de esta manera, la Ilustración va a ser un pensamiento que va a dar paso al liberalismo, ¿no? Que va a cuestionar muchas ideas, que va a fijarse justamente en el poder que tenía la monarquía en ese momento, que tenía todos los privilegios, ¿no? Todo el poder para poder decidir justamente en esos espacios que eran los reinados, los grandes reyes, ¿no? Esto va a ir en contra, obviamente, de los privilegios del absolutismo. Este absolutismo que venía de la mano justamente de estos reyes, de estos monarcas, van a ser cuestionados desde las simientes, ¿no? ¿Quién los ha elegido? ¿Por qué tienen ese poder? ¿Por qué tienen que tener todos estos privilegios, ¿no? Esto obviamente no va a gustar mucho a los reyes. La Ilustración también va a traernos como corriente al liberalismo. Les mencionaba al principio a John Locke, que es justamente el padre, digamos, el fundador de lo que es el liberalismo clásico que se entiende para ese entonces. Ese pensamiento de cuestionar al rey, al gobierno, a la sociedad de ese momento va a ser tomado como base para los criollos, ¿no? Acá en América. Estos criollos que están acá en América se munen de estos pensamientos para poder empezar a cuestionar justamente el poder del rey allá en España y poder empezar a planificar algo acá en América, justamente. Bajo esa idea se van a organizar los nuevos estados nacionales, es decir, los llamamientos a revoluciones, las independencias, los países que surgen, estos nuevos estados, van a surgir a partir de este pensamiento de ideas, es decir, de separarnos del poder porque el rey no tiene todos los privilegios. En realidad no existe una base
fundamental que pueda decir que el rey tenga un poder absoluto en estos territorios, ¿ok? Así van a surgir estos nuevos estados, estas nuevas naciones, y de esa fundación justamente se va a basar en los antiguos espacios coloniales. Ahora, entramos en un problema justamente. Nosotros, como estados, como países, ok, se han ido formando, pero necesitaban espacios geográficos. Estos espacios geográficos van a ser tomados a partir de las antiguas colonias españolas. Pero, ¿bajo qué principio? En Roma, en el derecho romano, por lo menos en el clásico, existía una premisa que era el uti possidetis iuris, que básicamente significa lo que tenías vas a seguir teniendo, ¿no? Ese pensamiento ha sido justamente que va a ser la simiente para estos nuevos estados. Es decir, el territorio que antes tenía va a ser el territorio que van a tener aún estos nuevos estados. Ahora, había un problema justamente. La colonia no se había encargado de delimitar justamente o de manera precisa por lo menos los espacios geográficos precisos. Entonces, al fundarse estos nuevos estados, habían problemas y delimitaciones medio ambiguas, ¿no? Ahí podemos hablar tal vez un poquitito acerca de lo que ha pasado con la Guerra del Chaco, ¿no? Paraguay reclamaba un territorio bastante amplio que llegaba hasta casi Santa Cruz, y Bolivia reclamaba un territorio también bastante amplio que llegaba casi hasta Asunción del Paraguay, ¿no? Entonces, esta ambigüedad ha creado muchos problemas que justamente van a traer conflictos y guerras y enfrentamientos bélicos. Las estructuras de gobierno justamente van a ser tomadas, como les decía desde un principio, de las antiguas estructuras hacia las nuevas, como son el pensamiento liberal, es decir, dividir los poderes, cuestionar que el poder esté solamente en uno, es decir, en un gobernante. Este gobernante tiene que delegar los poderes, cuanto más separados estén, pues va a ser mucho más útil para nosotros los ciudadanos. Entonces, así van a surgir los poderes del Estado, ¿no? Estamos hablando del legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral para ese momento, ¿no? Estos poderes que estaban delegados para poder unirse en un conjunto que era el Estado. Posteriormente también se va a tomar la Revolución Francesa como ha sido para poder dividir los territorios en departamentos. Es por eso que Bolivia tiene actualmente también departamentos, ¿ok? Ahora entramos a otro problema justamente. Tenemos una organización, tenemos un territorio, digamos ambiguo, pero la población teníamos un esquema social bastante diverso. Acá los criollos han jugado un papel importante juntamente con los mestizos, ya que ellos son los que organizan estos movimientos libertarios, pero los propiamente indígenas, los originarios de esos territorios, vivían bajo sus propios esquemas culturales que han sido de alguna manera soslayados, es decir, ninguneados y llevados de lado justamente por esta nueva organización. Este problema va a ser justamente que estas culturas primigenias, antecesoras o preexistentes, sean encerradas, digamos, en círculos que los van a ir separando, ¿no? Es por eso que tenemos aymaras acá en Bolivia, tenemos aymaras en Perú, tenemos quechos en Perú, tenemos quechos en Bolivia, algunos tantos también en pedacitos, digamos, en Chile, algo un poquito más en Argentina. Esta disgregación va a crearse justamente debido a la división de estos países y de la división de las culturas preexistentes acá en América Latina. Ahí es cuando empezamos justamente, después de la fundación de estos estados, el largo camino que seguimos hasta ahora jóvenes y señoritas, es decir, la creación de una identidad nacional, es decir, que toda esta conjunción de culturas y demás nos lleva a pensar en una unicidad como nosotros como país, es decir, nosotros como ciudadanos de un país con una identidad. Este camino ha sido bastante largo y es el camino que tenemos que seguir estudiando aún. Todavía siguen habiendo muchos problemas, ¿no? Y estos problemas los arrastramos desde ese entonces, cuando el campesino, el aymara, el guaraní, el quechua y demás han sido justamente obligados a adquirir una identidad la cual no tomaba en cuenta su propia identidad cultural para ese momento. Es decir, estamos hablando de problemas sociales propiamente dichos. Y bueno, ¿qué va a suceder a continuación? Pues lo que se nos viene en el contexto de ese momento, después de la fundación, y particularmente de Bolivia, van a ser conflictos bélicos con varios países. Estamos hablando de la conflagración por estos territorios que han quedado demasiado ambiguamente marcados. Vamos a tener enfrentamientos con Perú, con Brasil, incluso con Argentina, ¿no? Para poder delimitar de alguna forma o de mejor manera por lo menos esos territorios. La primera guerra que vamos a enfrentar va a ser con Chile, debidamente a esto, ¿no? Por los territorios que se estaban justamente disputando y los recursos naturales que existían en estos sectores, ¿no? Que son puntos fundamentales de la economía para cualquier país. Esta economía que se veía justamente en crisis porque la minería, que era la base fundamental de la colonia, estaba teniendo un descenso en el mercado, y este mercado que era europeo principalmente y que justamente va a traer una
a una sociedad fragmentada un problema mayor, una sociedad que no se encontraba a sí misma todavía, criollos y mestizos que eran parte de un país que se había formado, sí, pero que muy poco tomaba en cuenta a los campesinos, quienes aportaban su mano de obra, impuestos y demás. Es todo esto lo que se nos viene a continuación. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Pero ¿qué viene a continuación? Pues veremos muchos temas más, problemas, crisis, economía y política. Todo esto a continuación en las siguientes clases. Acompáñenos para una nueva programación. Hasta luego. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.